Crímenes de la Mente te cuenta la historia de uno de los asesinos más sanguinarios de Estados Unidos, Robert Hanson, mejor conocido como el panadero carnicero. En ocasiones existen padres que tratan mal a sus hijos, y en el corazón del niño se va guardando odio y resentimiento, hasta que llega un momento en el que el niño crece y descarga su rabia en contra de personas inocentes. Robert Hanson nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa, en un hogar complicado dado al mal carácter del padre. Se dice que su padre no lo trataba muy bien. Era un cocinero danés muy estricto. Obligaba al niño a trabajar hasta la madrugada en una panadería familiar. En su adolescencia tuvo problemas de tartamudez y padeció acné facial, lo que le dejaba marcas en su rostro. De igual manera era muy delgado y tímido. Esto hizo que Robert fuera víctima de burlas y rechazos por parte de las chicas de la escuela. Pero esto fue afectando al joven, ya que en su interior había resentimiento y deseo de venganza hacia las personas que se burlaban de él. Pero Hanson se sentía desesperado, ya que constantemente sufría de burlas por parte de otros adolescentes. Para evitar ser la vergüenza, decidió desarrollar un carácter introvertido. La mayor parte del tiempo estaba solo y pocas veces convivía con otras personas. Y de igual manera le afectaba que la relación con su padre no era buena. Robert se empezó a involucrar en la casa y esta práctica lo hacía sentir seguro, por lo que empezó a hacer de la casa un pasatiempo. En el año de 1957, Hanson se alistó en la reserva del ejército de los Estados Unidos, pero solo duró un año, ya que fue dado de baja. Después trabajó como asistente de instructor en la Academia de Policía de Pocahontas, Iowa. Pero Robert Hanson tenía sed de venganza y en su mente guardaba las burlas y desprecios por parte de los demás. Y era cuestión de tiempo para que desquitara su coraje en contra de aquellos que un día se burlaron de él. En el año de 1960, Hanson conoció a una joven con la cual empezó una relación para posteriormente unirse en matrimonio. El 7 de diciembre de 1960, Hanson, con 21 años de edad, llevó a cabo algo realmente espeluznante. Prendió fuego a un autobús del instituto. Posteriormente fue arrestado y condenado a 3 años de cárcel, pero a los 20 meses salió en libertad condicional. Pero el matrimonio de Robert no duró mucho, ya que su esposa tramitó el divorcio mientras él estaba en prisión. Durante los años siguientes, Robert volvió varias veces a prisión, ya que se involucró en algunos robos menores. Hanson se pasaba la mayor parte del tiempo en el bosque con su rifle y se aficionó al robo, pese a no tener necesidad económica. El éxtasis de robar es algo incomparable. Hacerlo prohibido y luego sentir que te persiguen no lo comparo con nada. Llegó a explicar tras su detención. Es decir, robaba para sentir nuevas emociones. En el año de 1963 se casó por segunda vez y tuvo 2 hijos de su segundo matrimonio. Y en el año de 1964 Hanson se mudó a Alaska. Robert Hanson y su familia abrieron una panadería y era bien visto por sus vecinos, ya que lo consideraban una buena persona y un excelente tirador, ya que imponía buenas marcas de tiro en algunos torneos de cacería. Se pasaba las horas en el bosque con su rifle, le gustaba robar, aunque no tuviera necesidad económica.
Pero Robert, a pesar de llevar una vida aparentemente perfecta, volvió a caer en manos de la justicia. Robó una sierra eléctrica y fue condenado a 5 años de cárcel, pero tuvo la suerte de solo cumplir con la mitad de la sentencia. Mientras estuvo en prisión, fue examinado por varios psicólogos y de igual manera le hicieron estudios y se llegó a la conclusión que padecía un trastorno bipolar y que era necesario que llevara a cabo un tratamiento para ayudarlo con los cambios de humor que tenía. Y también se determinó que tenía una personalidad infantil y obsesiva. Cuando Robert salió en libertad, defraudó al seguro que tenía en su vivienda. Engañó al seguro haciéndoles creer que habían entrado a su casa y se habían robado varios objetos de valor por una cantidad de $13,000. Sin embargo, los vecinos de Robert no se habían percatado que no era la persona que habían creído y que no era el vecino ejemplar que aparentaba. Pero en los años de 1970, Andrews experimentó un desarrollo de mano de obra por la gran actividad petrolera que se llevaba a cabo en la zona. Este crecimiento trajo como consecuencia un aumento de locales de prostitución. Muchas mujeres llegaban a esta ciudad de Alaska con el sueño de ganar $50,000 al mes. Este sucio ambiente fue perfecto para que Robert llevara a cabo sus horrorosos planes. Veía a estas mujeres como las víctimas perfectas. Estas mujeres pagarían por el odio y resentimiento que Hanson llevaba desde niño en su interior. Aquel panadero que aparentaba ser amigable e inofensivo tenía en mente uno de los planes más perturbadores. El asesino frecuentaba bares, callejones para buscar a sus víctimas. Durante los meses siguientes, Robert maquinó un plan para llevar a cabo sus horribles asesinatos. Robert adquirió una cabaña en el bosque, a media hora de vuelo de Anchorage, donde accedía con su avioneta e hizo creer a todos que acudía para practicar la caza. Su modus operandi era el mismo. Salía en busca de trabajadoras sexuales, secuestraba a la prostituta, la llevaba a su cabaña y el horror empezaba para las víctimas. Las abusaba sexualmente, las torturaba y finalmente, como si fuera una película de ficción o un juego de caza, soltaba a la víctima para que corriera y escapara por su vida. El asesino iba tras la víctima para cazarla como si fuera un animal. En el año de 1971 llevó a cabo su primer asesinato. Salió en busca de una trabajadora sexual y contrató a Lisa Fuller a cambio de $500. Robert la esposó, la golpeó y posteriormente abusó de la mujer. Después la subió en su avioneta y la llevó hasta el bosque, donde se encontraba su cabaña. Ya en el bosque, soltó a la mujer, haciéndola creer que la había dejado en libertad. Pero cuando la mujer corría llena de miedo para salvar su vida, Robert tomó su rifle, un rifle de largo alcance, y sin ningún remordimiento la asesinó. Algo realmente espeluznante acababa de suceder. El asesino cruel y despiadado acababa de cazar a un ser humano, como lo hacía en los torneos en los cuales participaba, y algo realmente perturbador, que lo hacía por placer y venganza. Pero Robert Hanson, mejor conocido como el panadero carnicero, seguiría llevando a cabo su plan de asesinar y torturar a más mujeres, y seguía con su juego de soltar a las mujeres en el bosque para después cazarlas, como lo hacía con un animal. Se dice que Hanson asesinó de la misma manera a 16 mujeres y siempre seguía un mismo modus operandi. El panadero carnicero ofrecía a las mujeres una gran cantidad de dinero a cambio de sus servicios sexuales. Cuando el psicópata tenía en su poder a la víctima, le decía: muy bien, eres una profesional, lo que hacemos no te excita en nada. Sabes bien que existen riesgos en lo que haces, que esto te sirva de experiencia, para que la próxima vez elijas bien a quien te ofreces. Si haces todo cuanto te ordeno, no saldrás lastimada. Cuando las víctimas escuchaban esas palabras, se llenaban de terror y de igual manera tomaban una actitud más sumisa. El asesino se excitaba cuando veía que las mujeres se llenaban de miedo.
Después de cometer con ellas toda clase de humillaciones, las soltaba en pleno bosque, como si se tratara de un animal, y les disparaba para asesinarlas. Pero Robert Hanson ya había llevado a cabo varios asesinatos y eran muchas las mujeres desaparecidas, por lo que esto alertó a la policía. Sin embargo, la policía no había encontrado ningún cadáver, aunque sí había algunas sospechas de quién podía estar detrás de estas desapariciones. Pero todo en la vida tiene un final, y para Robert Hanson, mejor conocido como el panadero carnicero, estaba a punto de llegar. En junio de 1983, Robert Hanson le ofreció a Cindy Paulson $200 para que practicara una felación. Cuando la joven subió al auto, el comportamiento de Robert cambió. Hanson la esposó, la amenazó con un arma y la llevó hasta su casa, donde la tuvo secuestrada y de igual manera abusó de ella. La torturó y la humilló de una manera horrorosa. Hanson la encadenó por el cuello a una columna del sótano en su casa, para luego tomar una siesta en un sofá cerca de ella. Cuando Hanson despertó, la metió en su coche y la llevó al aeropuerto. Robert tenía en mente llevar a la víctima a la cabaña que tenía en el bosque para asesinarla. Cuando Hanson fue a preparar la avioneta, y en un momento que el asesino se descuidó, mientras Hanson estaba de espaldas, la joven se arrastró hacia los asientos de enfrente, abriendo la puerta del lado del conductor, y cuando logró salir del auto, corrió hasta llegar a una carretera. Antes de salir del auto, la joven dejó un zapato de color azul como evidencia de que había estado en el auto. Cuando Hanson se percató que la joven había huido, corrió tras ella, pero Cindy logró llegar primero a la Sexta Avenida. Por suerte, en ese momento iba pasando un camionero que se detuvo al ver a la joven pidiendo ayuda, y de igual manera el chofer se dio cuenta que la joven no se encontraba en buen estado, ya que estaba esposada y tenía la ropa hecha a pedazos. Posteriormente, el chofer dio aviso a la policía y Cindy explicó a la policía que su agresor, después de contratar sus servicios sexuales como prostituta, la raptó y la humilló brutalmente. Aprovechó un descuido del agresor para escapar. Durante el interrogatorio, la menor dio detalles del físico de su agresor. Dijo que era un tipo pelirrojo, de estatura baja y con acné, y dijo que la avioneta era azul y blanca. Los agentes de la policía acudieron al lugar, encontraron la avioneta y descubrieron que pertenecía a Robert Hanson. Posteriormente, la policía interrogó al asesino, pero el panadero negó los hechos y tenía una coartada. Les dijo a los policías que había pasado el día con unos amigos y alegó que la muchacha le pretendía extorsionar. La policía se marchó sin presentar ningún cargo, pero los oficiales no descansarían hasta estar seguros de que Robert Hanson no fuera el culpable. Sin embargo, el hallazgo de varios cadáveres durante el último año en la zona aceleró la detención de Hanson. Cada víctima presentaba disparos de ejecución con un arma del mismo calibre, .223, cartucho muy común en rifles de largo alcance, como el M16, la R15 y el Mini 14. Además, todas se dedicaban a la prostitución y sus cuerpos presentaban la misma clase de torturas y agresiones. El 2 de septiembre se encontró el cuerpo de otra joven llamada Paula Golding a la orilla del río. Los forenses confirmaron que había muerto en las mismas circunstancias que las otras víctimas encontradas. El departamento de policía estaba ante un asesino en serie. Solicitó el apoyo del FBI. El agente Douglas, un experimentado perfilador criminal, hizo un perfil punto por punto y describió física y mentalmente a Robert Hanson, al que 3 meses antes habían interrogado por la presunta violación a una prostituta. Finalmente, con la declaración detallada de Cindy y el perfil del FBI, se pidió una orden judicial de registro y el 27 de octubre procedieron a la detención del panadero carnicero. Durante la revisión localizaron objetos y joyas de las víctimas.
además de una colección de armas que encajaban con el calibre .223 que se había encontrado en los cadáveres de las mujeres. A pesar de las evidencias en su contra, Robert Hampson negó ser el culpable de estos crímenes. Finalmente se dio cuenta que no tenía escapatoria y confesó 13 crímenes, más aparte los 4 que ya se habían conocido. Incluso señaló sobre un mapa los lugares donde podrían encontrar al resto de las mujeres desaparecidas. Durante el juicio, varios psicólogos dijeron que el acusado disfrutaba de la emoción de asesinar. Por ese motivo liberaba a sus víctimas en el bosque para después disfrutar el momento de cazarla como lo hacía con los animales. Las pruebas eran irrefutables, como también la confesión de Hampson y la señalización de los cuerpos. En ese momento tan solo habían recuperado 7 de los 17 confesados. Finalmente fue sentenciado a 461 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional. El psicópata asesino fue recluido en una cárcel en Alaska. Robert Hampson, mejor conocido como el panadero carnicero, falleció en el año del 2014, a la edad de 75 años a causa de una enfermedad. Nunca se reveló la enfermedad que padecía. Gracias por acompañarme en esta historia. No te olvides de suscribirte, de compartir y activar la campanita. Recuerda que al final todos son crímenes de la mente.